Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de causas, roles 4.654, 5.367, 4.914, 5.020, 5.214 y 5.476, respecto de diversos artículos del Código del Trabajo, específicamente los artículos 470, inciso primero, y 473, inciso final. Presentados por 6 requirentes. Tiene la palabra el relator José Francisco Leite. Muchas gracias, señor presidente. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la norma que establece, restringe las excepciones en materia de ejecución laboral. A los efectos de la relación de los expedientes constitucionales, primero serán reseñadas las características principales de cada una de las gestiones pendientes a que acceden los niveles de inaplicabilidad, luego serán señalados los conflictos de constitucionalidad que son compartidos por los requirentes con las particularidades de cada caso, para luego ser reseñados los traslados que fueron evacuados en alguna de las causas con las particularidades que estos presentan. Así, en primer término, causa rol 4.654, requerido por Ingeniería y Construcciones Vera Sociedad Anónima. La causa se sustancia ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Concepción. Se solicitó en dicha sustanciación la ejecución de un acta de conciliación firmada ante la Inspección del Trabajo y en junio de 2018 la parte ejecutada opuso excepción de prescripción pendiente esta de resolución por la decisión de esta magistratura al acoger a trámite la acción de estos autos. La número 2 corresponde al rol 5.367, requerimiento deducido por Alfa Ascensores Servicio Técnico. La gestión pendiente se sustancia ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago. Se trata de la ejecución de cartas de término de contrato de trabajo. Los ejecutantes en dicho arbitrio de ejecución señalaron que fueron despedidos por necesidades de la empresa, prestando servicios en esta hasta noviembre del año 2017. La empresa se habría disuelto de común acuerdo ante un juez árbitro y este no les habría pagado sus indemnizaciones conforme lo expusieron en el libelo de ejecución. La parte ejecutada a su turno en dicha causa opuso en julio del año pasado excepción de prescripción de la ejecución y el tribunal en agosto también del año 2018 rechazó dicha excepción. La ejecutada a esta decisión presentó un recurso de apelación para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que se encuentra ahora suspendido por orden de esta magistratura ante la Corte de Apelaciones capitalina. Número 3, requerimiento rol 4.914, presentado por Fundación Educacional Nido de Águilas. También se sustancia la gestión pendiente ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de esta ciudad de Santiago. En esta se ha solicitado la ejecución de una sentencia laboral por despido injustificado. La ejecutada a su turno excepcionó a dicha solicitud de pago de la deuda y de compensación. El tribunal de la instancia declaró admisible solo la excepción de pago e inadmisible la de compensación, la que recibió a prueba. La ejecutada, por su parte, apeló a la resolución que declaró inadmisible la excepción en cuanto a la compensación y el tribunal declaró inadmisible el recurso intentado a dicho efecto. Ahora, la ejecutada interpuso un recurso de hecho contra dicha resolución de inadmisibilidad para hacer conocida la apelación, instancia suspendida por decisión de esta magistratura constitucional. La causa número 4 de tabla corresponde al rol 5020 presentado por 2D Electrónica Sociedad Anónima. Se sustancia la gestión pendiente ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco. En la gestión pendiente se solicitó la ejecución de una sentencia laboral por despido injustificado. En dicha sustanciación, la parte ejecutada excepcionó de compensación, la que el tribunal desestimó en junio del año pasado. A dicha decisión, la parte ejecutada presentó un recurso de apelación, el que se encuentra suspendido ahora ante la Corte de Apelaciones de Temuco, que constituye la gestión pendiente. La causa número 5, rol 5.214, es deducida por el señor Gustavo Benavente Mora, juez titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Constitución. Señala que conoce de una causa en que se ha solicitado la ejecución de un acta de comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo. La ejecutada presentó excepciones de falta de requisitos en el título que se intenta ejecutar para que éste tenga fuerza ejecutiva y pago de la deuda. El tribunal en abril de 2018 declaró inadmisible la primera de estas excepciones y solo admisible la de pago, abriendo término probatorio para conocer de esta. La resolución de excepción se encuentra pendiente dada la derivación de los antecedentes por parte del juez sustanciador de esta magistratura para el conocimiento y resolución del requerimiento de inaplicabilidad. Y finalmente, en causa rol 5.476 es deducido por Sociedad Pasatiempos Litoral Limitada.
La gestión pendiente se sustancia ante el segundo juzgado de letras del trabajo de San Antonio. Se ha solicitado en dicha causa la ejecución de una sentencia laboral por despido injustificado. La parte ejecutada, excepción de compensación, instancia desestimada en septiembre de 2018 por extemporánea por el Tribunal de la Instancia. A esta decisión, la parte ejecutada requirente de estos autos presentó un recurso de apelación para ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el que se encuentra suspendido por resolución de esta magistratura al acoger a trámite la acción de estos autos. Los conflictos de constitucionalidad que presentan las requirentes se sitúan desde los diversos acápites. Todos los actores comparten argumentación en torno a que la aplicación de la preceptiva que se impugna generaría vulneración al artículo 19, numerales segundo y tercero. Ello en cuanto a que se generaría una desigualdad ante la ley, teniendo como referencia otros procedimientos, paradigmático el caso civil, en que el ejecutado contaría con un mecanismo más acotado en estos casos para su defensa en fase de ejecución. Y luego también vulneración a su derecho a defensa y al debido proceso, afectándose a la necesaria equidad procesal entre las partes y su derecho a tutela judicial efectiva. A su turno, en causas roles 5.367 y 4.654, también se alega desde una vulneración al derecho de propiedad desde el artículo 1924, dado que se estaría ejecutando una obligación pecuniaria de carácter prescrita y se afectaría así su patrimonio al impedirse alegar ahora en dicha sede la prescripción. Y finalmente, los causas roles 4.914 y 5.476 y 5.020 también se alega vulneración a la esencia de los derechos en cuanto se afectaría la seguridad jurídica, dado que el núcleo tanto del derecho a defensa como la igualdad ante la ley, dada la aplicación de esta norma que restringe la posibilidad de presentar excepciones, implica una afectación en la esencia de los derechos. Por todas las razones anteriores, solicitan que las acciones sean acogidas en todas sus partes. Conferidos traslados a las demás partes de las gestiones pendientes, así como los órganos constitucionales interesados, rolan las siguientes presentaciones. En causa rol 5.214, presentación de Banco Estado que solicita acoger la acción de inaplicabilidad, dado que comenta que no existen antecedentes razonables en la ley que introdujo esta norma que se cuestiona para restringir las excepciones en materia de ejecución laboral, más aún cuando en dicha causa el título no es una sentencia expedida por un tribunal que ha ejercido jurisdicción. Luego, en causa rol 5.367, se solicita el rechazo de la acción planteado por la parte ahora requerida. Señala que la norma no será decisiva, dada que la parte requirente en la causa laboral basal no pagó nunca ninguno de los montos reconocidos en las cartas de despido destinadas a los trabajadores. Y finalmente, en causa rol 5.020, fojas 45, también la parte requerida solicita el rechazo del requerimiento, dado que éste pudo excepcionar en la contestación de la demanda laboral ordinaria y no lo hizo, y ahora más bien la ejecución, dado el carácter concentrado que ésta presenta, guarda plausibilidad con que sea restringido el régimen de excepciones. Por lo anterior, con las particularidades del caso, en el primero de estos solicitan acoger la presentación de fojas 1 y en los dos últimos casos solicitan que estas sean desestimadas. Concluyo señalando, señor presidente, que llamadas las partes alegatos se han anotado en forma 2 de estas en la vista conjunta de este día. Muchas gracias. Tiene la palabra por Alfa Ascensores Servicio Técnico en la causa rol 5.367 el abogado Nicolás Pavesa, hasta por 15 minutos. Su palabra. Muy buenos días, sus señorías excelentísimas. Con su venia vengo en alegar en esta causa rol 5367. Para poder contextualizar únicamente esta causa, la sociedad actualmente se encuentra en liquidación. Las partes que eran dueñas de la sociedad no quisieron continuar, se perdió el affectio societatis, y por lo tanto lo que sucedió fue que efectivamente se disolvió la sociedad. Como toda sociedad en liquidación, la sociedad básicamente no tenía caja, y producto de eso, en el momento en que se terminó la operación efectiva de la sociedad, se emitieron las cartas de despido, pero no se pudo pagar de forma inmediata. Hasta el día de hoy nosotros estamos persiguiendo a los deudores de la sociedad e incluso los mismos socios de la sociedad con el objeto de que restituyan dinero que le pertenecen a esa caja. Con todo, estos 9 trabajadores que demandaron el cobro ejecutivo de sus cartas de despido se demoraron en hacerlo. Pasaron los 6 meses que establece la ley para el cobro para poder cobrar ejecutivamente sus títulos ejecutivos. Y junto con ello nosotros, obviamente, protegiendo el interés social, tenemos que interponer la excepción de prescripción. De hecho, estos 9 trabajadores siguen trabajando para uno de los socios en otra empresa.
La verdad de las cosas es que efectivamente la demanda tiene un montón de problemas, pero nosotros no pudimos referirnos a ella porque la ley efectivamente en este sentido es restrictiva respecto de lo que nosotros podemos decir o no decir para poder oponernos a la ejecución. El conflicto constitucional, por lo tanto, se plantea sobre los artículos del Código del Trabajo que mencionan cuáles son las formas de ejecución, perdón, cuáles son las excepciones que se pueden interponer a la ejecución. En la causa pendiente, la gestión pendiente que da lugar a la acción de inaplicabilidad, que es la causa ROL J211-2018, el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago resolvió no dar lugar a la excepción de prescripción planteada por mi parte, por no estar dentro de aquellas contempladas en el artículo 470. Este caso es idéntico en sus aspectos, digamos, en el aspecto de constitucionalidad, a todos los otros casos que este mismo excelentísimo tribunal ha fallado a favor de la declaración de inconstitucionalidad. Es idéntico. Se inicia una ejecución por un título ejecutivo que no consta en una sentencia, se interpone una excepción que no está contemplada en el artículo 470 del Código del Trabajo y el juzgado dice que no ha lugar por no estar contemplada dentro del artículo 470. Por lo tanto, y en ese sentido, el requerimiento de alguna forma copia lo señalado digamos, en las distintas sentencias de este excelentísimo tribunal, lo que se impugna son las expresiones solo, alguna de las siguientes, y pago de la deuda, remisión e innovación, que corresponden al artículo 470 del Código del Trabajo y el inciso final del artículo 473. La ley, y aquí es donde viene, digamos, el conflicto de constitucionalidad que se repite, insisto, en las distintas causas presentadas ante este tribunal. El solo hecho de que tengamos una vista conjunta hoy da cuenta precisamente de que se trata de una serie de casos idénticos. Es que ese artículo tiene un carácter decisorio, el artículo 470 y el inciso final del artículo 473. ¿Por qué? Porque obliga específicamente tanto al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional como a la Corte de Apelaciones que corresponda a desechar las excepciones. Las excepciones son derechamente improcedentes, según la ley. Y aquí es donde viene el efecto inconstitucional, de acuerdo al artículo 19, número 3. La tutela judicial efectiva con respecto al juicio ejecutivo, como se ha manifestado, por ejemplo, el profesor Tavolari, y en algo que precisamente ha sido también acogido desde el punto de vista de la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, el juicio ejecutivo y la tutela judicial efectiva del ejecutado se deduce únicamente a partir de las oposiciones que se planteen respecto de la ejecución. Si bien las excepciones van dirigidas al mandamiento, en el fondo lo que se critica es el título. El título está pasado del plazo de prescripción, el título no está completo, ese es el problema esencial. Por lo tanto, efectivamente, lo que sucede en este caso es que se nos limita la tutela judicial efectiva. Nosotros no podemos interponer una excepción que, de acuerdo a la situación de fondo, es válida porque la ley lo impide. Y la ley lo impide en realidad porque se equivocó el legislador, básicamente. Según lo que aparece de la historia de la ley, la ejecución y la limitación de la ejecución tiene que ver esencialmente con que lo que se pretendía era la ejecución de las sentencias laborales. Entonces, efectivamente, las excepciones que tienen que ver con la relación jurídica de fondo, como la prescripción, no son parte de eso. Pero en el caso de los títulos ejecutivos laborales, eso debería poder alegarse. Esto es básicamente una omisión del legislador, y esa omisión del legislador es la que genera el efecto inconstitucional. Junto con ello, bueno, eso obviamente afecta digamos, la esencia del derecho a la tutela judicial efectiva y por lo tanto existe una infracción tanto a los artículos 19, a los numerales 3 y 26 de la Constitución, del artículo 19 de la Constitución. Pero además existe una infracción al derecho de propiedad. En el fondo, al impedirse la excepción de prescripción por parte del ejecutado, lo que se hace es un efecto que en materia, digamos, en materia de fondo, es bastante perverso, porque transforma una obligación natural en una obligación civil. Es decir, lo que hace es que una obligación que naturalmente no tiene acción, se le concede una acción. Y con eso afecta el patrimonio del ejecutado. Eso es muy sencillo. Se le concede una acción que naturalmente no tiene, que jurídicamente no tiene. Y por lo tanto, efectivamente, se afecta el derecho de propiedad
del ejecutado, porque se le está obligando a pagar algo que no tiene por qué pagar. Las acciones naturales dan derecho a una excepción, es decir, yo no puedo repetir lo pagado, pero no dan derecho a exigir, y menos compulsivamente, que se pague. Por todos estos motivos y cumpliendo este requerimiento con los demás requisitos de admisibilidad contenidos en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, solicito a este excelentísimo tribunal que acoja el recurso, que mantenga la jurisprudencia que ha desarrollado sobre esta materia y que declare que, en el caso concreto, no son aplicables los artículos 470, en la parte que se señala expresamente en el requerimiento, y el inciso final del artículo 473 del Código del Trabajo. Eso sería mi alegato. Muchas gracias. Tiene la palabra por 2D Electrónica Sociedad Anónima, la parte requirente en la causa ROL 5020, su abogado Nicolás Ugarte, hasta por 15 minutos. Su palabra. Muchas gracias, presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar la presente acción a fin que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 470 del Código del Trabajo, en su parte final, que señala que solo se podrán presentar algunas de las siguientes excepciones: el pago de la deuda, la remisión, la novación y la transacción, en razón de las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer. En efecto, dicha aplicación, que se solicita su impugnación, vulnera las garantías constitucionales reguladas en el numeral 3 y 26 del artículo 19 de la Constitución. Tal como señaló el receptor, las partes en dicho procedimiento de la gestión pendiente son actualmente acreedoras y deudoras de obligaciones líquidas y actualmente exigibles, por lo que, independiente del procedimiento en el cual se ventinan, operó por el solo Ministerio de la Ley la compensación legal. Por lo tanto, el cumplimiento incidental que se está realizando en contra de mi representada por el monto que ha sido compensado no debería ser procedente. Hay que puntualizar que la parte contraria en este procedimiento reconoce de que actualmente existe una deuda a favor de mi representada, el empleador, pero que la defensa que tendría sería solamente de que el artículo 470 no permite interponer la excepción de compensación legal. Cabe destacar también de que la deuda a la que fue condenado por el Tribunal de Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de Temuco fue por la suma alrededor de 10 millones de pesos, en donde 9 de estos fueron pagados consignándose en la cuenta del tribunal, mientras que el millón restante fue la suma que se solicitó que se reconociera su compensación. La excepción de compensación está regulada en el artículo 233 siguiente del Código de Procedimiento Civil en relación al cumplimiento incidental de la sentencia. Mientras que en el artículo 464, en el numeral 13, se regula la excepción en el caso de los juicios ejecutivos. El objetivo que tiene la excepción de compensación legal es solamente que el tribunal reconozca que operó por el solo Ministerio de la Ley la compensación de deudas en donde la parte ejecutada y ejecutante son actualmente acreedores y deudores de una obligación una obligación líquida y actualmente exigible. Por lo tanto, es evidente que resolver de acuerdo a la inaplicabilidad de este precepto va a ser trascendental en cuanto al momento en que la Corte de Apelaciones deberá decidir si es procedente o no continuar la ejecución de una obligación que está actualmente extinguida por compensación. La disposición que se solicita su inaplicabilidad fue introducida por la Ley 20.087, la cual modificó el procedimiento laboral, el cual lo encontramos en el título quinto del Código del Trabajo. Antes de esta modificación, el procedimiento de cumplimiento incidental de las sentencias laborales estaba regulado en los artículos 460 y siguientes del Código del Trabajo, en donde su letra A señalaba expresamente de que el cumplimiento incidental regulado en los artículos 233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil tendría plena aplicación siempre y cuando el cumplimiento incidental se solicitara ante el mismo tribunal que la dictó dentro del plazo de los 60 días siguientes a que ésta se hizo exigible. Por lo tanto, antes de esta modificación estaba totalmente autorizado a cualquiera de las partes solicitar que se constate la compensación legal. Si se revisa la historia de la ley, a fin de entender cuáles fueron las razones que tuvo el legislador para excluir la mayoría de las excepciones que contiene el Código de Procedimiento Civil, no se encuentra discusión alguna. Y el único resabio lo podemos encontrar en el mensaje presidencial de fecha 22 de septiembre del 2003,
en donde en resumidas cuentas se justifica la modificación para establecer plazos brevísimos, eliminar trámites propios del ordenamiento común y así, de esa manera, eliminar incidencias innecesarias. Esto genera la siguiente interrogante. ¿Podemos considerar que el derecho que tiene alguna de las partes de solicitar al tribunal que constate de que operó la compensación legal, o sea, en definidas cuentas, que se extinguió la obligación por la que está siendo perseguido, como una incidencia innecesaria? Cabe destacarse, señoría, de que la compensación legal se distingue del resto de las excepciones porque opera de pleno derecho. Por lo tanto, esta es una situación que no puede ser desconocida por el tribunal ad quo. Como dije anteriormente, se vulneran dos derechos constitucionales. En primer lugar está el derecho al debido proceso, numeral 3 del artículo 19, y la seguridad jurídica. Como sabemos, el numeral 3 asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, en donde el derecho a la defensa jurídica es la garantía que protege el debido proceso, recayendo en el legislador la obligación constitucional de establecer siempre garantías de un procedimiento y de investigación racional y justo. Como ha señalado esta excelentísima Corte respecto a este precepto que se solicita su inaplicabilidad, señala de que todo procedimiento judicial establecido por el legislador debe cumplir ciertas garantías mínimas. Y a fin de esta manera excluir todo procedimiento que no se permita a una persona hacer su alegación o defensa, o que éstas se vean restringidas de tal manera que las ponga en una situación de indefensión o inferioridad. Al no permitir a mi representada interponer la excepción de compensación legal, claramente estamos ante un procedimiento manifiestamente injusto y irracional. Tanto la doctrina constitucional como procesal están contestes en que todo procedimiento establecido por el legislador debe cumplir cuatro garantías constitucionales: oportuno conocimiento de la demanda, la facultad de presentar pruebas y objetarlas, un adecuado sistema de recursos procesales y, por último, la posibilidad del derecho a la defensa jurídica. Al efecto, este excelentísimo tribunal ha sostenido que el derecho que tienen las personas a acceder libremente a los tribunales de justicia a la protección de sus derechos, también conocido como la tutela judicial efectiva, es uno de los derechos consagrados en el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución. Pues, aunque no sea designado específicamente por el legislador, por el constituyente en su articulado, carecería de sentido de que la Carta Fundamental se haya esmerado en proteger el derecho a la defensa jurídica de un procedimiento judicial, racional y justo, el derecho a un juez natural y el derecho a la igual protección en el ejercicio de sus derechos, sin antes no se haya protegido un derecho anterior y que sirve de presupuesto base a todos estos derechos, que es el derecho a ser juzgado, el derecho a ser juzgado, a presentarse ante un juez y a ocurrir a éste, sin estorbos, cabelas ni condiciones que le prohíban, le restrinjan este derecho de manera ilegal o arbitraria. La Constitución no estableció los elementos que complementan el debido proceso legal, sino que recae esta obligación en el legislador establecer su sentido y alcance. Pero no por eso podemos entender, no se puede ni se debe entender que la garantía constitucional carece de todo contenido jurídico o que el legislador no haya establecido límites materiales al legislador al momento de limitar esta garantía, sino que el objetivo que tuvo el constituyente es evitar la rigidez que tiene la taxididad de la norma y proteger la debida diferenciación que existe entre los distintos procedimientos judiciales. A mayor ahondamiento y a fin de demostrar que la ley 20.087 no tiene criterios objetivos ni justificados para excluir la compensación, lo analizaré con el resto de las excepciones las cuales fueron excluidas. Esta parte considera que se debió haber excluido las excepciones de concesión de espera, pérdida del título de la ejecutoría o la imposibilidad absoluta, porque estas no tienen relación con la naturaleza del procedimiento de cobranza. También considera de que no son procedentes las excepciones dilatorias de incompetencia, falta de capacidad, litispendencia, ineptitud del libro y en el beneficio de ejecución, por esta ser improcedente en relación al título. Y por último, al ser el título una sentencia judicial, habría también que excluir el resto de las excepciones que tienen relación con otros títulos ejecutivos, la falsedad del título,
el exceso de avalúo, la falta de un requisito para que establezca para que el título tenga fuerza ejecutiva, como también la nulidad y la prescripción. Por lo tanto, y habiendo realizado el ejercicio anterior, no se puede observar cuál fue el criterio lógico que utilizó el legislador para prohibir a mi representada solicitar que el tribunal constate que operó por el solo Ministerio de la Ley la compensación legal. Por último, también se señaló que se vulnera el derecho a la seguridad jurídica. Como sabemos, este derecho asegura a todas las personas y por ende también a los empleadores que todos los preceptos, disculpe, que todos los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías establecidas por esta o que la limiten en los casos en que ésta ha sido autorizada, no puedan afectar el derecho en su esencia o establezcan tributos, exigencias o requisitos que impidan su libre ejercicio. Esta excelentísima Corte ha señalado con anterioridad de que se entiende que se ha afectado la esencia de un derecho cuando se ha privado del elemento consustancial de tal manera que el derecho sea irreconocible. También ha señalado que se afecta el libre ejercicio cuando las trabas, cargas o limitaciones que ha puesto el legislador hacen que este derecho, el del debido proceso, sea irrealizable. Por lo tanto, su señoría excelentísima, y de acuerdo a lo expuesto, la Constitución tiene que ser analizada como un todo orgánico, en donde todas sus normas tienen que ser analizadas armónicamente. Y esto por la simple razón de que es inadmisible entender la Constitución como un conjunto de normas sin sentido, reiteradas y sin aplicación práctica. Por lo tanto, y a modo de conclusión, la aplicación que hizo el Tribunal del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco respecto a la norma que solicita su inaplicabilidad ha vulnerado el derecho al debido proceso, específicamente el derecho de defensa, por cuanto no permite a mi representado solicitar que el tribunal reconozca que, de pleno derecho, la obligación por la cual ha sido perseguida se encuentra extinguida. Y se ha vulnerado también la seguridad jurídica, por cuanto estas limitaciones establecidas por el legislador afectan la esencia del derecho señalado. Por lo tanto, y de acuerdo a todo lo expuesto, solicito a su señoría excelentísima que se declare inaplicable por inconstitucionalidad el inciso primero, artículo 470 del Código de Trabajo, en su parte final, respecto a alguna de las siguientes excepciones: pago de la deuda, remisión, novación y transacción, en relación a que el precepto es contrario a la Constitución respecto a los derechos del debido proceso y la seguridad jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señoras ministros, señoras ministras, señores ministros. ¿Preguntas? No siendo así, concluye esta audiencia.